Hablábamos entonces hace unos minutos de la historia de Facundo Molares y fundamentalmente del momento en el que toma mayor relevancia su actividad. En este caso, esto ocurrió en el año 2019, en noviembre de 2019, en Bolivia, cuando se estaba produciendo el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales. En ese entonces, Molares se encontraba en Bolivia, fue a cubrir como fotoperiodista, también como redactor. En ese entonces fue detenido por el gobierno de facto en condiciones absolutamente irregulares. Su estado de salud no era bueno y sin embargo eso no fue considerado para mantenerlo en prisión y de hecho en una de las cárceles más difíciles de Bolivia. Ante esta situación el gobierno de Alberto Fernández pidió en ese momento entonces que se considere el caso de Molares, pidió a la Cancillería de Bolivia que avance en dejarlo obviamente en libertad, en una prisión domiciliaria, que se le dé una atención médica pertinente para su caso. Y por eso justamente, bueno, que es algo que finalmente se logra. Molares es liberado en un primer momento ya con Luis Arce en el gobierno y luego es trasladado a la Argentina. Por eso hoy nos hace ruido o consideramos que sería necesario, digamos, analizar por qué se da este nuevo viraje en el cual el actual ministro de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández casi que expone de manera triunfalista esta detención y el pedido de extradición a Colombia de Molares. Allí, como decíamos entonces, está siendo investigado por un presunto secuestro que se produjo en el año 2009, es decir, hace 12 años. Sin embargo, recién, hace algunos días, se produce el pedido de extradición. Y, bueno, por otro lado, es este pedido el que ahora encuentra al gobierno argentino tramitándolo. Para hablar entonces sobre esta situación es que estamos en contacto con Eduardo Soares. Él es integrante de la gremial de abogados y abogadas. Eduardo, te agradecemos muchísimo tu participación en el Noticiero Popular y empiezo por preguntarte si podés actualizarme un poco cuál es la situación de Molares, qué es esta causa judicial en su contra, qué se puede esperar. Sí, buenas noches a vos, a tu equipo, a la radio y también a la audiencia. La situación de Molares explica de alguna manera la situación política y los cambios políticos que se están viviendo en la Argentina. Efectivamente, como vos bien dijiste en la introducción, Molares fue detenido en Bolivia a instancias y participación de gran parte del gobierno nacional, de la Cancillería argentina y de parte del Ejecutivo, fue puesto en libertad y además en ese momento el Estado colombiano no requirió en absoluto a Facundo para ningún fin. Es decir, no fue solicitado su detención con fines de extradición, ni le fue notificado ni al gobierno boliviano ni al gobierno argentino que Facundo tenía algún tipo de restricción o causa pendiente. Lo que ocurrió con posterioridad tiene que ver con cambios que se están produciendo en la Argentina y cambios que se están produciendo en Colombia. En Colombia, para empezar por uno de los dos estados, en Colombia, como todos ustedes saben, ha habido un pseudo proceso de paz, donde básicamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, suscribieron un tratado de paz con el Estado colombiano, poniendo fin a una guerra muy larga que se venía dando desde hace decenas de años. Y ahí se firmaron determinadas estipulaciones de ese acuerdo. Ese acuerdo voló por los aires al poco tiempo. El Estado colombiano desconoció prácticamente los principales puntos de ese acuerdo, y desde el acuerdo ese hasta hoy hay más de 600, 700 militantes muertos, asesinados por grupos paramilitares, por el Estado, muchos de ellos en las cárceles. Gran parte de esos asesinados y asesinadas son líderes o lideresas y sobre todo muchos de ellos son militantes de las ex-FARC que se acogieron al Tratado de Paz creyendo que efectivamente el Estado iba a cumplir con lo que se comprometió.
Esa situación entonces en Colombia, como dije, cambió sustantivamente. El Estado colombiano es un Estado genocida, un Estado que la está emprendiendo sobre todo con aquellos con los que pactó, con los que arregló, con los que se comprometió. Y a eso se le suma la situación en la Argentina. Para que entiendas vos y para que entienda la audiencia sobre todo, nosotros somos la gremial de abogados y abogadas de la Argentina. Por lo tanto, en nuestro carácter, no en nuestro carácter de militantes políticos de distintas organizaciones, sino en nuestro carácter de abogados, nosotros veníamos, digo esto porque individualmente las organizaciones en las que militamos podemos tener muchísimas diferencias y hasta enfrentamientos muy duros con el gobierno nacional. Pero en nuestro carácter de gremial de abogados, durante estos 2 años hemos mantenido una relación importante. Y gran parte de ministros, secretarios y subsecretarios de Estado de este gobierno han colaborado mucho con nosotros en conflictos donde hemos tenido que sentarnos a resolverlos. Y algunos que no hemos podido resolver, como Guernica, por ejemplo, eso no fue por voluntad ni nuestra ni del Estado Nacional. Hay conflictos como los conflictos mapuche, donde la Secretaría de Seguridad, el Ministerio de Seguridad de la Nación ha tenido con otra composición, no con esta de Aníbal Fernández, con la licenciada Fede, con Gaby Fuchs, con otros altos funcionarios, ha tenido una impronta, una iniciativa muy importante para evitar derramamientos de sangre, más presos y situaciones que pudiera poner el límite a los racistas, a los supremacistas de la Patagonia. Hemos intervenido también la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha tenido una actitud digna, una actitud justa, digamos, en el tema de las niñas paraguayas, de las niñas argentinas muertas en Paraguay, de la desaparición de Lichita. Nos hemos sentado con ellos. La Cancillería se ha presentado como amicus a favor de la gremial en muchos de los planteos que nosotros hicimos a nivel internacional. Ahora, algo cambió en la Argentina también. Y está claro que el ministro Fernández responde a los intereses de los norteamericanos y de la oligarquía colombiana, y habrá que ver si el presidente de la Nación y parte de los funcionarios van a seguir ese camino o van a tratar de retornar al camino con el que veníamos manteniendo nosotros un gran respeto y una gran consideración. ¿Por qué digo todo esto? Porque todo esto que dice Aníbal Fernández respecto de lo que es Facundo, dice, le llama terrorista, dice que es Camilo el argentino, habla efectivamente, tal como vos dijiste, de delitos como todo esto son datos de las agencias de inteligencia, básicamente los gringos del norte y las agencias de inteligencia del Estado genocida colombiano. Todo eso no aparece en ningún lado. Y además hay una situación que esto es muy importante que la audiencia lo maneje, ¿no? Nosotros vamos a impugnar todo lo que viene de Colombia, pero ahora voy a volver a ese punto. Facundo no se ha sometido a las normas del proceso de paz. Puede ser que se someta, puede que no se someta, lo decidirá él. Lo puede hacer todavía. Sin embargo, esas normas fueron manejadas con mucha liviandad por la Cancillería argentina, justamente un ministerio con el que la gremial venía trabajando mucho y bien, básicamente con el vicecanciller Tetamanti y con otros altos funcionarios. Todavía tenemos buena relación y esperemos que reflexionen. Lo concreto es que la Cancillería argentina y básicamente la estructura de derechos humanos de la Argentina tomó con mucha ligereza el pedido colombiano, dio curso al pedido y por eso está Facundo detenido. ¿Por qué? ¿Qué pretendían que hiciera Facundo? A ver, que se sometiera voluntariamente al proceso de paz, que se presentara sin garantías de ningún tipo ante un juez o un fiscal de Colombia
dijera yo fui de la FARC, yo cometí estos delitos y pido que me perdonen, cuando no hay ninguna prueba. O sea, para el derecho constitucional argentino, para el derecho procesal penal y para la Constitución argentina, nadie puede inculparse. Es decir, si hay una requisitoria por delitos concretos contra Facundo, es el Estado requirente el que les tiene que probar. Claro. Pero pretender que Facundo, un reportero gráfico, un compañero que ha estado en Bolivia y en Colombia cubriendo conflictos, y aun cuando haya sido lo que ellos dicen que fue, sin elemento alguno, sin prueba alguna, sin acreditación alguna, se presente voluntariamente y se haga cargo de delito, eso no solamente no es posible, sino que además la gremial de abogados no se lo va a permitir. Claro. ¿Se entiende? Sí, es decir, Eduardo, si el Estado colombiano... En base un poco a lo que vos venís diciendo de lo que sucede en Colombia, es si existe la posibilidad justamente de un juicio justo, y ahí te pediría también que repongas esta información que dabas respecto a lo que está ocurriendo con los militantes sociales, los ex integrantes de la FARC y actuales integrantes de la FARC en Colombia en el marco de este supuesto proceso de paz. Por supuesto, me parece bien lo que decís, porque además la ley de extradición prohíbe expresamente remitir a un requerido en extradición a un país donde hay pena de muerte. Pero además le da un changüí a ese país, a ese Estado. Le dice, si ustedes no van a aplicar la pena de muerte, si ustedes se obligan a no aplicar la pena de muerte, nosotros podemos remitirse a la extradición. La pregunta es, sobre todo para las compañeras y los compañeros de la audiencia, los que escuchan y ven este programa, ¿realmente nosotros podemos creerle al Estado colombiano que no va a aplicar la pena de muerte con un argentino, además cuando la viene aplicando con sus propios connacionales? Es decir, realmente nosotros, eso es lo que le vamos a plantear al juez. Lamentablemente tenemos un juez de triste fama, uno de los peores jueces federales que tenemos, que es el juez Otranto, que además tristemente es célebre por el caso Santiago Maldonado. Entonces, ¿realmente su señoría Otranto le va a creer al Estado colombiano cuando nosotros le expliquemos, le informemos y le probemos con creces la cantidad de muertos que hay, sobre todo los muertos en las cárceles? El juez Otranto va a librar una orden de extradición a un país que tiene esas características. Entonces, efectivamente, ese es uno de los elementos fundamentales. La otra cuestión es que el Estado argentino tiene ahora una inmejorable oportunidad para definir qué va a hacer. Si va a seguir atrás de ministros y funcionarios como Aníbal Fernández, que está claro que ya lo hizo durante el gobierno de Cristina Kirchner. Justamente hizo lo mismo que hizo ahora, hizo con los 6 patriotas paraguayos. Lo mismo que hace ahora. Es decir, salió con el ingeniero Bloomberg, él, junto con el ingeniero Bloomberg y la madre de Cecilia Cubas, a decir que los 6 patriotas campesinos paraguayos eran terroristas y que él iba a decidir que se fueran. No hubo Cristo, no hubo juez argentino que torciera esa definición que Aníbal Fernández había dicho. Y ahora está diciendo lo mismo, está haciendo lo mismo. El presidente, seguramente nosotros intentaremos llegar, el presidente puede resolver esto ahora, en este mismo momento, si quiere, en este mismo momento, más allá de lo que haga y diga el juez Otranto. Hoy mismo el presidente puede firmar a favor de Facundo y la extradición no se da. Entonces, acá hay una cuestión jurídica y una cuestión política. La cuestión jurídica, que es la que estamos planteando, nosotros vamos a pedir la nulidad de todas las actuaciones colombianas. La cuestión jurídica, además, implica también esto que dije al principio, que Facundo salió de Bolivia, ingresó al país sin ninguna alerta roja. Lo único que tienen ellos es una circular roja de Interpol, no hay nada más. Todo eso que dice Aníbal Fernández, todo verso. Y aunque fuera cierto, no obra en ningún lado. Quiere decir que esos son datos que le dan las agencias de inteligencia a las que él responde. Entonces, la cuestión es, si a partir de ahora nosotros vamos a dar una lucha jurídica, pero seguramente esto se va a definir, como siempre dice la gremial, políticamente.
¿Por qué se va a definir políticamente? Porque este gobierno va a tener sobre su cabeza movilizaciones de decenas y decenas de organizaciones y de compañeros, muchos de ellos de signo oficialista, cosa que a veces no siempre pasa con otros casos que nosotros hemos defendido, como los peruanos, por ejemplo, otros casos, pero acá no. Entonces, esta situación tiene una resolución jurídica y una resolución política. Eduardo, Nosotros preguntarte vamos a ahí actuar para porque la cuándo se gremial puede tiene esperar dicho esa desde resolución. siempre. ¿Cómo? Hola, ¿me escuchás? ¿Perdón? Sí, te escucho. Ah, no, te preguntaba para cuándo se puede esperar esa resolución. Mira, esto recién empieza y los juicios de extradiciones tienen muchísimos vericuetos. El Estado colombiano lo único que hizo fue agarrarse de esa circular roja. En la Cancillería dio lugar a esa circular roja y dio paso a la detención con fines de extradición. Nosotros lo que más nos interesa ahora es que Facundo se vaya a su casa, aunque sea con arresto domiciliario, porque efectivamente, como dijo la compañera que escuché en el video, Lali, está muy mal de salud, con una salud muy quebrantada. Entonces, nuestro principal objeto ahora es que Facundo sea liberado, aunque sea con arresto domiciliario, en las condiciones que fuera, pero que salga del penal donde está. A partir de ahí, le vamos a dar una guerra sin cuartel al Estado colombiano, porque el Estado colombiano no tiene nada contra Facundo, no existe absolutamente ningún cargo concreto con elementos concretos contra Facundo Molares. Perfecto, Y eso Eduardo. va probablemente tarde, porque tiene que ver con idas y vueltas. Todavía no vimos la documentación porque no la mandaron. El Estado colombiano tiene que mandar la documentación, no ha mandado la documentación. O sea, todo eso que dice Fernández, vamos a ver si está en la documentación que mandan, porque hasta ahora, salvo que él sepa más que nosotros, o dicho de otra manera, que él sepa más que lo que hay en el expediente de la causa. Entonces, vamos a tener que esperar que venga, que el Estado colombiano remita la documentación con la cual pretende sustentar la extradición de Facundo y ahí veremos. Va a tardar todavía esto, bastante. Clarísimo, clarísimo, Eduardo. Te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir el caso. Bueno, seguramente te molestemos más adelante para conocer cómo sigue entonces este pedido de extradición.